pues tenemos un invitado especial, nuestro nutricionista Alejandro Restrepo Gutiérrez. Él es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, tiene certificación en manejo de trastornos de la conducta alimentaria y certificación en nutrición deportiva y fitness. Antes de darle paso a Alejandro, nuestro nutricionista, recuerden que es importante que mantengan sus micrófonos apagados. Recuerden que solamente vamos a dejar un espacio, pues, después de la intervención de Alejandro, nuestro nutricionista, para las preguntas y para la interlocución. También pueden dejar las preguntas plasmadas en el chat. De hecho, ya hay por ahí una pregunta que esperamos que en el transcurso de la conferencia, pues, pueda ser resuelta, o si no, Alejandro al final de su intervención, pues, nos estará dando esa respuesta. Como siempre, entonces, bienvenidos y Alejandro, qué bueno que estás con nosotros en este espacio y adelante, hermano. Muchas gracias por tu tiempo y por esta información tan valiosa que nos vas a traer el día de hoy. Bueno, Fede, muchas gracias. Buenas noches para todas las familias. Para quienes no me conocen, como ya lo mencionó Fred, mi nombre es Alejandro Restrepo. Trabajo con Servide y con Clínica del Oriente ya hace cerca de 7 años y pues agradecido de poder hoy compartir con ustedes esta información tan valiosa que espero que les ayude mucho a mejorar no solo hábitos de alimentación, sino de vida, que es lo que nos va a enfrascar esta noche en esta charla, pues que es corta, pero va a tener, digamos que una información muy general, ¿cierto? Es un abrebocas a lo que deberíamos empezar a pensar sobre nuestros hábitos de vida en general. Voy a dejar de compartir en este momento mi video para empezar a compartirles pantalla e iniciar con la charla. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Bueno, espero que puedan estar viendo en este momento bien la presentación. La idea de esta noche entonces es no solo desde la alimentación, sino también desde otros ámbitos que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la charla, cómo podemos buscar un equilibrio en nuestra vida que nos permita tener un bienestar, ¿cierto? Para empezar entonces, vamos a desglosar un poco esa palabra bienestar, que a pesar de que suena tan obvia el estar bien, eh, vamos a ver que no es tan fácil, ¿cierto? Muchas veces se nos presentan dificultades en todos los ámbitos de la vida que nos van a obstruir esa posibilidad de el estar bien. Esta palabra viene entonces del latín bene, ¿cierto? Que también se relaciona con la bondad y con una actitud positiva. Y también la segunda parte o sigla de esta palabra viene desde el estare o estar o permanecer. Este estar o permanecer también desde el estar firme, el estar constante, el estado duradero, ¿cierto? Para hablar de ese bienestar, no podemos quitar de esa ecuación la palabra salud, que como lo define la OMS ya desde 1946, ni siquiera es un término o un concepto que sea nuevo, que sea de vanguardia, simplemente en los últimos años se ha estado relacionando más, ¿cierto? Con, como lo vemos ahí subrayado en color azul, lo que nos va a enfocar hoy en esta charla, que es no solamente el bienestar físico, como lo pensamos y lo definimos muchas veces, tengo salud solo porque estoy bien físicamente, pero se nos olvida esa parte mental y social. Entonces la OMS lo define como que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones físicas o de enfermedades. Entonces acá es donde juega un papel importante tres ejes básicos que nos van a generar ese equilibrio en nuestro bienestar o el equilibrio en nuestra vida en general. Sin duda, el primero es la alimentación, segundo la actividad física y el manejo adecuado de las emociones. No es, digamos que un orden el que le acabé de dar a la presentación en el que todo esto se presenta, o sea, no es primero la alimentación o primero la actividad física o primero la salud emocional, sino que todo esto se conjuga diariamente y en cada momento de nuestra vida para poder generar ese estado de bienestar o no tener este estado. Para hablar un poco más de esto, vamos a entender un poco primero cómo funciona nuestro cuerpo. Y para eso tenemos que irnos al cerebro. Muchas veces pensamos, ah, no, yo como porque en el estómago siento una sensación X o Y que me hace ir a comer o que me deja saciado y pare de contar, ¿cierto? Pero nuestro cerebro es tan complejo que desde allí se empieza a desglosar un montón de reacciones que no solamente son el apetito, el hambre o la saciedad, sino también
muchas otras reacciones que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida y que van a afectar el cómo consumo los alimentos, qué consumo, qué me gusta y qué no, ¿cierto? Entonces, a continuación voy a ir enumerando, no nos enredemos ahí en la imagen, sino en lo que voy a ir contándoles. La idea es simplemente informativa de cómo el cerebro se involucra en nuestra alimentación. Una de las partes más importantes del cerebro que se involucra en nuestra alimentación es el hipotálamo, que es una pequeña glándula que tenemos por acá en la zona baja media del cerebro. Y esta parte del cerebro se involucra ¿cómo? Sensando dos hormonas, la leptina, la grelina y bueno, muchas otras hormonas, pero estas dos son las principales. En este caso, esas dos principales nos van a decir si tenemos saciedad o si por lo contrario nuestro cuerpo requiere de ciertos niveles de energía, entonces nos dice hay que comer, ¿cierto? La leptina es una hormona que va a aparecer, va a tener su accionar disminuyendo el apetito y la grelina aumentándolo. Otra parte importante que sigue también involucrándose en esa sensación de hambre y saciedad es el núcleo arqueado, el área lateral del hipotálamo, que también va a estar involucrada sobre todo en la sensación de hambre, no tanto en la de saciedad. El núcleo ventromedial, que sí va a estar involucrado más en esa sensación de saciedad que de apetito. La corteza prefrontal, que nos va a decir, la corteza prefrontal es más o menos esta zona, ¿sí? La zona, como lo dice, valga la redundancia, frontal del cerebro, que nos va a decir qué comer, cuánto comer o cuándo parar de comer. El sistema límbico es, digamos que tiene varias partes ahí involucradas y se va a involucrar de qué manera, mostrándonos o relacionando emociones que sentimos cuando comemos. Entonces yo me siento triste porque estoy comiendo un alimento que me recordó a mi abuelita, a mi abuelito, que le encantaba la mazamorra, por ejemplo, o que le encantaba comer chocolates cuando yo estaba pequeño. Entonces miren que la alimentación no solamente es un proceso fisiológico en el que yo defino cuánto como, qué como, sino que también mis emociones, mis recuerdos, las experiencias que he tenido con los alimentos a lo largo de mi vida van a estar involucrados ahí, van a estar involucrados diciéndonos si nos gusta un alimento o no, si no nos agrada y por eso no lo volvemos a comer nunca, o nos genera incluso sensaciones de náuseas o de malestar el hecho de comer este alimento. Otra parte importante es el área tegmental ventral. No importa en este momento, como les decía, digamos que dónde aparece o dónde queda esa parte del cerebro, porque pues el cerebro es muy complejo. Pero en esta parte es donde se analiza ese sistema de recompensa, ¿cierto? El sistema de recompensa en nuestro cuerpo funciona. Yo consumo una sustancia, yo consumo un alimento y en mi cerebro hay una liberación de dopamina que hace que me sienta feliz, ¿cierto? Entonces, eso también va a hacer que yo tienda a consumir alimentos como los chocolates, como el azúcar, que puede que estén más involucrados en este sistema de recompensa, o las grasas también, que por ejemplo los vegetales, que no tienen una alta cantidad ni de azúcares, ni de grasas, que sí se involucran en este sistema de recompensa, como les digo, liberando mayor cantidad de dopamina. Y la corteza insular se va a enfocar en recibir las señales sensoriales. ¿Cuáles son esas señales sensoriales? ¿A qué me huele el alimento? ¿A qué me sabe? ¿Qué textura tiene? ¿Qué color tiene? Todo esto va a involucrarse en qué cantidad de alimentos como, cuáles alimentos busco más que otros. Entonces, ven que esta alimentación, la alimentación no solamente es el hecho de que, como nos bombardean diariamente en redes sociales, nos digan no puedes comer carbohidratos, no puedes comer harinas, no puedes comer alimentos dulces, y sí consume mucha cantidad de proteína, mucha cantidad de vegetales, ¿cierto? Cuando me dijeron que me invitaron a hacer esta charla, no quise enfocarla en lo que, como les acabo de decir, las redes sociales nos bombardean diariamente, que es cómo es ese plato saludable, cómo debemos comer, sino que me quise enfocar en esto, en ayudar a las personas a entender de dónde vienen todos estos comportamientos alimentarios para poder empezar a generar cambios en nuestros hábitos de alimentación y de vida. Entonces, con esta presentación y con esta parte específica, quiero llevarlos a entender eso, que nuestros hábitos de alimentación no solamente son eh, generados por mí mismo, ¿cierto? No son generados por lo que yo quiero comer, sino por muchas otras cosas que se involucran, como nuestras emociones, nuestros recuerdos, que nos va a generar ese gusto o rechazo por diferentes alimentos. Teniendo en cuenta esta parte del funcionamiento del cerebro y cómo se involucra en nuestra alimentación,
quiero mostrarles cómo funciona esa escala de hambre y saciedad, ¿cierto? Cómo debería ser y cómo realmente a veces lo llevamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, acá vemos una escala, les voy a ir señalando con el mouse, de las sensaciones que van apareciendo cuando yo tengo hambre o cuando, después de la ingesta de alimentos, yo me voy sintiendo satisfecho. Como ven en las esquinas, hay dos zonas rojas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué lo relacionamos? Con que no es adecuado ni estar permanentemente en esta zona roja de sentir hambre, ¿cierto? De todo el día estar aguantándome el hambre porque quiero bajar de peso. Y me dijeron que si aguanto hambre o si no como X o Y cantidad de alimentos, voy a bajar de peso rápidamente, ¿cierto? Pero tampoco es adecuado estar todo el día en esta sensación de ya estoy lleno, ya estoy repleto y no me cabe, como decían los abuelitos, un arroz parado, ¿cierto? ¿Qué es lo más adecuado? Mantenernos en una zona media, ¿sí? Acá es donde ser tibio sí es adecuado, ¿cierto? El estar en esta zona va a garantizar que yo pueda identificar cuándo realmente tengo apetito, cuándo realmente ya es suficiente lo que acabe de comer y cuándo estoy buscando alimentos más de manera emocional, más, digamos que porque me gusta comer cierto alimento y no porque mi cuerpo o a mi cuerpo le haga falta tener ese alimento presente. Cuando nos dejamos llevar de esta sensación de apetito, que es muy común tanto en la institución como en consulta particular, escuchar a muchos pacientes que llegan y me dicen, yo en la mañana no como, solamente como una vez al día y casi siempre es en horas de la noche. Cuando yo permanezco casi que todo el día en esta zona de sentir apetito y aguantarme ese apetito porque no quiero subir de peso, mi cuerpo fácilmente me va a llevar de esta zona de un hambre excesiva a esta zona de estar lleno completamente, porque voy a comer de una manera ansiosa. ¿Qué significa eso? Como decían los abuelitos, me como lo que se me atraviese. Como todo el día no consumí ningún alimento, en la noche que sí tengo la posibilidad de comer, no hay cantidad que me satisfaga o que me lleve a esa sensación de, bueno, ya comí lo suficiente. Ahí es donde es importante empezar a entrenar también la mente y empezar a entrenar nuestro sistema digestivo para poder identificar esas sensaciones de hambre y saciedad de manera adecuada. Para eso, se ha desarrollado desde algunos años atrás, pocos años diría yo, un concepto de alimentación consciente o mindful eating que nos ayuda a identificar adecuadamente esas emociones que aparecen alrededor de la alimentación. En esto quiero centrar hoy la charla precisamente porque acá es donde o vamos a tener herramientas adecuadas para poder identificar esa sensación de apetito y saciedad. Vamos a ver primero qué no es alimentarnos de manera consciente. Primero, ignorar esas señales que nos da el cuerpo, como las que mencionaba ahorita. Yo me levanto, usualmente, en promedio, las personas nos estamos levantando 5:30, 6 de la mañana para poder ir a trabajar. Y a esa hora mi cuerpo me va a dar señales, ¿cierto? Voy a tener el estómago con esa sensación como de vacío, voy a estar un poco somnolento. Todas esas señales nos muestran que necesitamos, digamos, repletar esos niveles de energía que nos da eh, la alimentación. Cuando yo ignoro esas señales y simplemente salgo a trabajar sin desayunar o sin comer unas cantidades mínimas de alimentos, empieza a pasar ese desorden alimentario que mencionaba al inicio de la charla. El comer emocional, como les decía ahorita, me dio ansiedad por comer un chocolate, por tomarme una gaseosa, entonces hagámosle caso a las ganas que me dieron de comer. Comer sin horarios, perdón, ahí se me fue el en, pero no tener establecidos horarios de alimentación también hace que eso genere desorden en mis hábitos de vida, ¿cierto? Lo ideal con la alimentación es tener una alimentación fraccionada según los requerimientos de cada persona y las actividades que haga durante el día, pero en promedio lo ideal es estar consumiendo alimentos entre cada 3, 4 horas para evitar esas sensaciones indeseadas de un consumo de alimentos ansioso. Comer en cualquier lugar, no es adecuado comer en la cama, ¿cierto? Comer acostado, no es adecuado y sonará un poco, digamos, maluco, pero es una conducta que se presenta mucho en pacientes con anorexia, con bulimia, comer en el baño, comer en un closet, a escondidas para que nadie me vea comer.
comer solo alimentos reconfortantes. Esto está muy relacionado con ese sistema de recompensa que les mencionaba ahorita. El comer, por ejemplo, dulces, el comer una cantidad de alimentos como postres, alimentos altos en grasa, no es adecuado. A pesar de que no quiero tampoco dejar el mensaje de que no está bien consumir grasas, que igual el cuerpo las necesita, pero lo que no es una alimentación consciente en relación con estos alimentos es que sea lo que prime en mi alimentación, que lo que yo más consuma sean estos alimentos grasos. Comer haciendo varias cosas al mismo tiempo. Es muy común ver personas que están con la cuchara en una mano y con el celular en la otra, o con el consumo de alimentos, así sean familia, pero todos estamos más pendientes del televisor que de los alimentos, y dar por sentado la disponibilidad de los alimentos. Sé que esto también es una señal de abundancia, ¿cierto? Afortunadamente, para muchas personas es así. mm, Para muchas personas es muy fácil acceder a los alimentos, pero para otras no, ¿cierto? Y aunque para las que es fácil, también hay que generar ciertos esfuerzos a nivel laboral, ¿cierto? Para poder tener esa disponibilidad de alimentos en casa. Esto es lo que no deberíamos hacer teniendo en cuenta que queramos tener una alimentación consciente. Y ahora vamos a ver lo que sí deberíamos hacer. Para esto quiero invitarlos, eh, Freddy me dirá si de pronto es posible, pues con respecto al tiempo, invitarlos a buscar un alimento, sea una fruta, sea una galleta, una pequeña cantidad de alimento, para que hagamos todos un ejercicio de alimentación consciente. Lo vamos a enfocar, digamos que en una meditación corta, pero enfocado en esa relación que tenemos con el alimento. Entonces, los voy a invitar, si es posible, a que tengan un alimento en la mano. Ya Freddy me confirmará si podemos hacer la actividad o si no, continuamos. Claro que sí, Alejo. Bueno, pensemos que podemos tener como un minutico para buscar el alimento y cuando ya todos estemos listos, pues preguntamos para poder seguir con la dinámica. Claro que Entonces, sí. yo creo que ya podemos ir todos a buscar el alimento. Igualmente, si de pronto no están cerca o si no están en la casa o si no tienen acceso ahí en este momento a un alimento o no lo Ah, quieren bueno, hacer, también podemos hacer la actividad imaginándonos ese alimento. ¿Listo? bueno, hay que pensar también en esa posibilidad. Bueno, yo voy a ir a Entonces, buscar denos mi alimento. 30 segunditos y iniciamos con la actividad. ¿Listo? Bueno, Alejo, yo ya estoy listo. Ya tengo por acá unas galletas, Perfecto, listo. Y las demás, los demás participantes, las demás familias nos van contando si ya están listos con su alimento. perfecto, Freddy. Entonces, voy a Listos. iniciar por acá con Listo. unos sonidos que nos van a ayudar a ambientar un poquito el espacio y a que vayamos entrando, digamos que en un estado de conciencia plena. Van a ir escuchando el sonido y mi voz al mismo tiempo. Vamos a buscar una posición cómoda, preferiblemente sentados con la espalda recta. Vamos a tomar el alimento que escogimos para la actividad en una mano. Para quienes no tienen el alimento y vamos a hacerlo utilizando la imaginación, vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a imaginar un alimento que nos guste bastante. Teniendo el alimento en la mano, vamos a hacer una respiración profunda llenando nuestros pulmones de aire y vamos a botarlo muy despacio. Vamos a hacer esto 2 veces más. Inhalamos y exhalamos despacio. Nuevamente, vamos a inhalar profundo y a exhalar despacio. Ahora vamos a empezar a mirar ese alimento con la curiosidad de un niño, como si nunca lo hubiéramos visto, como si no lo conociéramos. Vamos a tocarlo, vamos a sentir su textura, vamos a mirar su color, si tiene algunos detalles característicos, por ejemplo, manchas, o si es una galleta, si está un poco tornada, pero
Vamos nuevamente a observar ese alimento, vamos a llevarlo cerca de nuestro oído, vamos a apretarlo un poco sin quebrarlo si es una galleta, sin dañarlo si es una fruta, simplemente vamos a tratar de sentir ese sonido que nos genera el alimento cerca del oído. Ahora vamos a llevarlo lentamente a la nariz, vamos a sentir su olor, vamos a ser conscientes si nos lleva a algunos recuerdos ese olor a ese alimento y poco a poco vamos a ir llevándolo a la boca. Si podemos morderlo, lo vamos a hacer lentamente, sin tragar ese alimento, solamente lo vamos a morder, a masticar, vamos a pasarlo por toda la boca y vamos a sentir esos sabores. Vamos a ser conscientes si ese alimento está frío, si está caliente, si tiene la textura igual a la que sentíamos en nuestras manos o si es una textura diferente. Ahora vamos a empezar a deglutir, a tragar lentamente. Y si aún tenemos un trozo más de ese alimento en la mano, vamos a repetir el ejercicio de manera consciente. Vamos a terminar de tragar ese alimento completamente para tomar nuevamente una respiración profunda, botar el aire lentamente y nuevamente estar en nuestro espacio, volver a la charla, volver a estar conscientes. Bueno, vamos a continuar con la charla. Ahorita quiero que algunas personas de manera voluntaria en el chat, mientras continuamos con la charla, nos cuenten cómo se sintieron con esta pequeña actividad. Sé que en este momento, digamos, fue algo más elaborada de lo que pudiésemos hacer diariamente y con cada momento de comida, ¿cierto? Pero la idea es que llevemos esta actividad a cada momento de alimentación que tengamos. Muchas veces, como les decía ahorita, en lo que no es una alimentación consciente, no damos las gracias por lo que vamos a consumir, no damos las gracias porque tenemos esos alimentos disponibles en nuestra mesa y simplemente damos por sentado que ya ese alimento está ahí y que lo podemos rechazar o que lo podemos dejar, ¿cierto? Eso también hace que muchas veces quedemos con esa sensación de apetito incómodo a pesar de que tengamos los alimentos y que esto empiece a alterar nuestros hábitos de alimentación. Entonces vamos a tratar de replicar esto cada que consumamos alimentos de una manera, digamos, más práctica, más rápida, pero teniendo en cuenta este concepto de alimentación consciente. Para continuar con la charla, mm, vamos a salir ya del tema de la alimentación, pero vamos a continuar con un tema que está muy de la mano, como les mencionaba al inicio, que es la actividad física. Para esto les voy a dejar un video de una campaña que se hizo por el gobierno de Canadá hace algunos años para generar conciencia sobre la práctica de actividad física. Bueno, como vemos acá en el video, nos muestran un contraste bastante fuerte entre una persona que tal vez tuvo buenos hábitos, no solo de actividad física, sino también de alimentación y de vida en general, y una persona que tal vez no lo hizo, ¿cierto? Mm, Creo firmemente en que la vida es una acumulación de las consecuencias de nuestros actos. Y acá lo vemos muy claramente. Cuando nosotros todos los días decidimos no hacer actividad física,
buscar excusas para no hacerla. Decidimos no cambiar nuestros hábitos de alimentación, decidimos seguir estresados, seguir con el caos que puede llevar los hábitos que nos muestra la sociedad en general, pues tendremos que asumir en algún momento las consecuencias de estos actos, ¿cierto? Las consecuencias de tal vez esas malas decisiones que tomamos diariamente. Y lamentablemente en cuanto a la alimentación y la actividad física, pues esto va a representar muy probablemente menos años de vida, menos calidad de vida o menos bienestar. Una recomendación importante que nos deja la Sociedad Española de Cancerología y del Corazón, se las pongo en este momento en pantalla. Y miren que no son los 6 días, 7 días de actividad física en el gimnasio que nos hace ver muchas veces las redes sociales, ¿cierto? Que el estar sano, el ser fitness es la solución para todos los problemas, no, no necesariamente. Pero sí es importante empezar a reducir ese sedentarismo generando actividades todos los días, ¿cierto? Actividades básicas como no subir en ascensor, sino por escalas, transportarnos en bicicleta en la medida de lo posible, ¿cierto? Eh, Tener actividades como pasear a nuestra mascota, o muchas personas les gusta bailar y lo pueden hacer en casa sin necesidad de ir a un bar, ir a un rumbeadero, ¿cierto? Simplemente hacerlo como una actividad física consciente. Nos recomiendan que entre 3 a 5 días por semana tengamos una actividad ya programada, una actividad física programada, como en la práctica de cualquier deporte, precisamente para estimular también ese músculo cardíaco, ¿cierto? Para estimular nuestro corazón y que haya un adecuado bombeo de sangre. Y que entre 2 y 3 días a la semana tengamos un fortalecimiento muscular, un trabajo también de flexibilidad y elasticidad. Miren que esa parte del gimnasio, básicamente lo podríamos estar haciendo 2 a 3 veces a la semana. Y no necesariamente tiene que ser asistir a un gimnasio. También podemos trabajar musculación desde la casa. Ya hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, de trabajos guiados por medio de videos en las que nos enseñan cómo hacer ejercicio en casa. Entonces, miren que cada vez yo creo que hay menos excusas para realizar actividad física y pensar que también esto nos va a garantizar una vejez sana. Muchas veces pensamos, y traigo esto a colación, porque hay muchas actividades físicas enfocadas en lo cardiovascular, ¿cierto? El running, la bicicleta, eh, las rumbas aeróbicas, y no está mal que hagamos este tipo de actividades, pero también debemos pensar en generar un buen desarrollo de masa muscular para nuestra vejez. Les voy a dar un ejemplo o una proyección. Cuando cada uno de nosotros lleguemos a una edad adulta de 85, 90 años, esperando que lleguemos allá, no vamos a necesitar salir corriendo o montarnos en una bicicleta para desplazarnos, pero sí vamos a necesitar la capacidad de subir unas escalas, de cargar una bolsa con mercado o con cualquier cosa pesada que tengamos que transportar. Y esto lo va a generar la adecuada masa muscular que tengamos. Sé que para muchas personas es difícil empezar a generar cambios porque pensamos como mañana tengo que empezar a hacer actividad física, mañana tengo que tener toda mi alimentación perfecta, para mañana tengo que estar leyéndome 50 páginas de un libro. Y esto es lo que muchas veces imposibilita el hecho de generar esos cambios. Entonces, una propuesta que les traigo es este concepto de micro hábitos, que no es más que el hecho de empezar a generar cambios pequeños en nuestra vida. Y como ejemplo les traigo pues, el trabajo tan bonito que hacen las hormigas en la naturaleza, ¿cierto? Las hormigas no transportan cantidades excesivas de alimentos, cantidades excesivas de trabajo, sino que cada una de esas hormiguitas se van encargando de pequeñas funciones en su comunidad. Nosotros como individuos somos una comunidad, como les mencionaba ahorita, en la que tenemos que pensar en la alimentación, en la que tenemos que pensar en la actividad física y en el manejo de nuestras emociones. Esos microhábitos, ¿cómo los podemos aplicar a nuestra vida? Primero que todo, que sean simples. No tenemos que pensar en ir a levantar 100 kilos al gimnasio cuando nunca hemos ido a un gimnasio. Pero esa simplicidad puede enfocarse en que si yo llevo un año sin hacer ejercicio, mañana puedo empezar con 10 minutos de ejercicio en casa o hacer 10 sentadillas y empezar a progresar, ¿cierto? Empezar a hacer ese trabajo acumulativo. Si mañana me hago 10 sentadillas, el viernes puedo hacer 15, el sábado puedo hacer 20. Y eso poco a poco va a hacer que con constancia, en un mes, podamos estar ya realizando no 10 minutos de actividad física, sino
una hora, ¿cierto? Pero siempre también tratando de buscar la adaptabilidad. A muchos de mis pacientes les digo, la actividad física no solamente es ir al gimnasio, ¿sí? Como lo he dicho en varias partes de la charla, como nos muestran las redes sociales. La actividad física también puede ser caminar al aire libre, también puede ser si me gusta nadar, si me gusta bailar, si me gusta saltar lazo. Y ahora hay mucha variedad de actividades que nos proponen desde incluso los institutos de deporte de cada municipio. Entonces, miren que esta propuesta de microhábitos nos facilita un poco ese cambio en nuestros hábitos de vida, que es lo que queremos promover con esta charla. Antes de darles las gracias, recordarles que no solamente somos lo que comemos, también somos lo que pensamos, también somos ese control de las emociones, también somos el tiempo que dedicamos a lo que amamos, a lo que nos gusta hacer, como la lectura, el deporte, o un ejemplo que les pongo por mi parte, el rodar en moto, el montar en una tabla. Hay muchas personas que les gusta y nunca lo han hecho por miedo. Entonces también es romper esos esquemas que nos muestran diariamente de que para estar bien hay que hacer X o Y actividad y empezar también a enfocarnos en lo que nos gusta y en lo que realmente nos apasiona. Eh, no siendo más, espero que sea de gran ayuda para ustedes esta pequeña charla, que como les decía y como pudieron ver, fue muy amplia, unos temas muy generales, pero que digamos que la idea general es esa inquietud de ustedes de cómo vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos de vida o si ya son adecuados, pues motivarlos a continuar con esos buenos hábitos. Bueno, Alejandro, nuestro nutricionista de Clínica Servir, hoy con este tema tan importante que nos ha traído el día de hoy, equilibra tu vida, busca tu bienestar. Muchas gracias, Alejo. Realmente, pues creo que todos quedamos muy sensibilizados, una información muy dinámica y sobre todo, pues el ejercicio de la alimentación consciente, yo creo que la mayoría no lo hacemos. Por mi parte, pues hablo por mí. Eso también tiene que ver como con el ritmo de vida que llevamos, con el montón de cosas también que manejamos, pero es muy importante darse ese espacio de poder alimentarlos conscientemente y realmente fue un ejercicio muy interesante. Y bueno, pues por acá, como te decía Alejo, pues en el chat nos están dejando algunas apreciaciones y hay una pregunta de don Carlos Arturo, eh, que yo creo que sí vale la pena de pronto profundizar un poquito, y lo complementamos lógicamente con lo que ya nos has entregado el día de hoy, pero él nos dice, en los últimos años la oferta gastronómica ha tenido un crecimiento exponencial, pero también las personas hemos sido más conscientes en adoptar una alimentación saludable. Quisiera saber qué alimentos y qué actividad física conforman una dieta cardio saludable. Bueno, yo creo que esta pregunta es más larga, la respuesta es más larga que la misma charla, pero voy a tratar de resumirla un poco. Dentro de la charla hablaba, pues primero que todo, de la actividad física a nivel cardiovascular. Es importante tener actividades que generen, como digamos, un aumento en ese ritmo cardíaco, que puedan estimular ese músculo cardíaco, ¿cierto? El corazón es un músculo que funciona de manera involuntaria, pero músculo al fin y al cabo, y hay que estimularlo para que pueda tener un buen funcionamiento. Entonces, pues enfocar ese trabajo en actividades cardiovasculares, pero sin descuidar la parte de musculación también. En cuanto a la alimentación, los alimentos que más afectan la salud cardiovascular en general, ¿cierto? Venas, arterias, toda la parte cardíaca, son grasas saturadas, grasas trans. Ejemplos de esos alimentos: el chicharrón, el queso crema, el aceite de palma, y más bien reemplazar esos aceites por aceite de oliva, aguacate, que son aceites, digamos, que van a ayudar más a limpiar las venas y arterias, por decirlo de una manera entendible. Bueno, por acá Carolina Bustamante nos dice, buenas noches, quisiera saber si es malo romper el ayuno con tinto, gracias. Bueno, ahí no, todas Es las como un preguntas arma de están muy doble filo. amplias. Pero bueno, primero que todo, el romper el ayuno es un concepto que viene del ayuno intermitente, ¿cierto? Que también es pues como un concepto que está muy de moda, pero que la mayoría de estudios demuestran que no hay una efectividad en cuanto a la disminución de peso, muy diferente a la que tiene una alimentación o un plan de alimentación sin hacer ayunos. ¿Listo? Entonces, primero eso. Segundo, el tinto, siempre y cuando no le adicionemos azúcar o algún endulzante que tenga calorías, no está rompiendo el ayuno precisamente. ¿Por qué? Porque ese concepto de ayuno va de la mano también del azúcar en sangre o de la glicemia, ¿cierto? Entonces, el café solo no va a generar un aumento en la glicemia o el azúcar en sangre. Entonces, para que sea, digamos que romper el ayuno, debe ser un consumo de alimentos que se aporten calorías. ¿Listo?
Bueno, por acá Marina Tobón hace una apreciación muy importante y es que alimentarnos conscientemente, ojalá lo hiciéramos siempre. Muchas gracias. Eso con respecto pues al ejercicio que nos regalaste el día de hoy, que realmente pues doña Marina tiene mucha razón. Ojalá lo hagamos más constantemente y seguir alimentándonos conscientemente. Así es. Bueno, Y algo importante ahí, Freddy, que bueno, de pronto dentro de la charla no lo especifiqué mucho, es que alimentarnos de manera consciente no quiere decir que no podamos consumir ciertos alimentos, ¿cierto? Porque también dentro de la moda que hay del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica, nos lleva mucho como a pensar en que no puedo comer azúcares, no puedo comer comida rápida, no puedo comer esto, no puedo comer nada, ¿cierto? Alimentarnos de manera consciente también es saber que podemos consumir ciertos alimentos si no tenemos una enfermedad de base. Por ejemplo, si yo tengo diabetes, pues obviamente no voy a, digamos que no va a ser muy adecuado consumir ciertas cantidades de azúcares, pero no quiere decir que no los pueda consumir. Siempre y cuando yo lleve un buen control de mi alimentación, por ahí está pasando mi hija para saludarlos. Siempre y cuando yo lleve un buen control de mi alimentación y de mi enfermedad, puedo consumir ciertas cantidades de carbohidratos simples, como es el azúcar o como es, por ejemplo, un dulce. Entonces, alimentarnos conscientemente no quiere decir que tenga que restringirme de ciertos alimentos que por moda dicen no se pueden consumir. bueno, Alejandro, en el chat muchas personas pues dejan sus agradecimientos por esta charla, por estos espacios, te saludan especialmente por estos aportes tan importantes que nos regalas el día de hoy. Por acá, Darmeli nos dice cómo se puede nivelar el cortisol. Bueno, el cortisol, primero que todo, para los que de pronto no saben qué es eso, es una hormona que se produce en el cuerpo, básicamente cuando hay situaciones de estrés, no solamente de estrés emocional, sino de estrés físico, ¿cierto? En general. Es una hormona proinflamatoria y que, digamos, que genera un efecto contrario a lo que todos buscamos. Todos buscamos mantener bajos niveles de grasa, buenos niveles o aceptables niveles de masa muscular. Y resulta que cuando yo estoy estresado, no manejo adecuadamente mis emociones, el cortisol se dispara y empieza a generar todo lo contrario. Empieza a disminuir la capacidad que tiene el cuerpo de mantener una buena masa muscular y aumentar la capacidad de almacenar grasa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos regular ese cortisol? Actividades como las que hicimos ahorita en alimentación consciente, hacer meditación. Meditar no solamente es, o no es dejar la mente en blanco y no pensar en nada, eso es prácticamente imposible. Meditar es muy probablemente para las personas que tienen creencias católicas, el orar, el rezar, por ejemplo, un rosario, ¿cierto? Eso puede valer como una actividad espiritual o de meditación que va a ayudar a disminuir los niveles de cortisol. El hacer también actividad física va a aumentar los niveles de dopamina, que es una hormona que hace todo lo contrario, ¿cierto? Al cortisol, que va a generar sensación de bienestar. Entonces también es una buena manera de disminuir esos niveles de cortisol. Bueno, por acá también como que respondiendo y complementando, dicen meditar es una buena manera con alimentación antiinflamatoria. Sí, ahí estamos. Esa es la respuesta, ¿cierto? Meditar ayuda a controlar la inflamación, precisamente por lo que acabamos de mencionar del cortisol. Bueno, Alejandro, pues por acá no tenemos más preguntas en el chat. Y bueno, Alejandro, no, muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial, realmente una charla muy amena. De eso se trata, que podamos interiorizar esos conceptos tan importantes y más en una hora tan compleja y tan difícil. Y por eso nuestro agradecimiento pues a nuestras familias que están con ese compromiso importante de formarse y de recibir todos estos conceptos tan importantes que ayudarán también a continuar en ese proceso de rehabilitación de los pacientes ya en casa. Y por supuesto, Alejo, agradecerte muchísimo el tiempo, el espacio y esperamos tenerte nuevamente por acá en este espacio con un nuevo tema. Bueno, Freddy, no, gracias por la invitación. Espero que, como desde el principio de la charla se los dije, todos estos pequeños aportes ayuden a hacer grandes cambios en los hábitos de cada uno de los que estuvieron acá escuchando un poco de esto. Una feliz noche para todos y un buen descanso.